Vamos a meternos en el próximo bloque de nuestro programa y como les había anticipado al principio del mismo, bueno, tenemos un programa bastante cargado con un tema específico. Estamos a días, 3 días y fracción de lo que va a ser una nueva elección y que en la ciudad de Santa Fe va a ser de candidatos a concejales y concejalas, pero también en toda la provincia se van a elegir convencionales constituyentes y que obviamente eso significa un hito histórico. Así, dicho de esa manera y con su propio peso, vamos a estar ante una elección histórica en la provincia de Santa Fe y con todo lo que ello conlleva hacia nosotros como, bueno, electores en ese sentido, quienes vamos a ser depositarios de ese mandato y depositarias de ese mandato, bueno, háganlo y hagámoslo con conciencia, de la mejor forma posible. Con todo esto y con todo este preámbulo vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Lo primero que dijo apenas llegó es, hacía mucho que no venía, y lo último que dijo antes de entrar es, che, ¿por qué no hay mate acá? Supongo que vamos a hablar de temas un poco más profundos con la diputada Giselle Mahmoud, que ha venido y presentó sus demandas. Giselle, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Con muchas ganas de tomarme un mate, que no va a suceder en este momento, pero muy bien. Pero bueno. Gracias por recibirme, como siempre. Por favor, elección histórica. Elección histórica, el próximo domingo. Vengo diciendo mucho porque lo vengo pensando un montón, pero tanta gente soñó con este momento, no puedo evitar pensar en Hermes Wiener y en Miguel Lifchit, una vida entera trabajando para que Santa Fe pueda discutir una reforma constitucional y nosotros estamos a días de que lo podamos vivir, de que podamos empezar ese proceso, así que la verdad que muy emocionante, con mucho entusiasmo, con muchos desafíos y bueno, integrando la lista del gobernador Maximiliano Puyaro y con expectativa de que el domingo podamos tener el mejor de los resultados para estar ahí. ¿Qué expectativas? En esa reforma. O sea, ¿qué expectativas de acuerdo a el dato de las encuestas, la percepción territorial? Pues usted, o sea, vos sos de una generación de renovación del socialismo, que es muy interesante, porque es casi la misma generación del gobernador, digamos, ¿no? O sea, entonces digo, ¿cómo ven ustedes, digamos, la expectativa que encabeza el plebiscito que está llevando a cabo Puyaro? Mirá, nosotros tenemos expectativa de que el domingo tengamos un resultado positivo y muy contundente. No tenemos ninguna duda de que hay en Santa Fe, después del cambio de gobierno que se vivió en la última elección, muchos cambios en la provincia. Se nota otro gobierno, se nota otro estado y se nota otra política santafesina y para nosotros eso va a ser reconocido por la ciudadanía, tanto porque hemos tenido una política activa de seguridad pública en la provincia de Santa Fe, como inversión en infraestructura o en cuestiones vinculadas a salud y un montón de reformas que marcan un tiempo histórico muy particular donde Santa Fe empieza a avanzar en deudas históricas. Ahora estamos hablando de la reforma de la Constitución, más adelante tendremos el desafío de la Ley de Educación, pero esta provincia tiene reformas legislativas históricas pendientes y hay un gobierno, un gobernador y todo un frente político empujándolas para que sucedan. Podría hablar de la renovación de los ministros de la Corte, que tuvimos esta mañana, la asunción de uno de los 3 que faltaba. ¿Cuántos años hace que Santa Fe no podía estar viviendo estas cosas, ¿no? Entonces, creo que ese cambio la ciudadanía lo percibe, creo que hay una conformidad general con el gobierno de Maximiliano Puyaro, que es un buen gobierno, que es un gobierno presente, que genera obras, que genera empleo, que genera inversiones, que administra los recursos de manera tal que se puedan ahorrar fondos que a lo mejor antes se malgastaban en algún sentido y que podían hacerse más eficientes en algunas áreas y todo eso creemos que los ciudadanos lo van a respaldar el domingo. No te voy a tirar ningún número porque la verdad que encuestas hay un montón, pero sí creemos que va a ser un triunfo contundente y creemos que hay muchísimas razones para que lo sea, porque como te digo, el cambio que se vive desde el fin del 2023 para acá en la provincia para nosotros es tremendamente grande. Yo creo que la centralidad del poder que tiene Puyaro no lo ha tenido, más allá del 1.100.000 votos, no lo ha tenido ningún gobernador porque todos han tenido que negociar con las cámaras legislativas, con los factores de poder, con los grupos de presión. O sea, con todo, o sea, vamos a poner desde que empezó el movimiento o el frente político no peronista. Desde Hermes Wiener hasta la fecha es el gobernador que tiene más centralidad de poder porque dice, si yo quiero no negocio con nadie, o sea, porque tengo las 2 cámaras legislativas, por ejemplo. Mirá, sí, es cierto que tiene mayores herramientas que las que han tenido otros gobernadores. Nosotros como Partido Socialista, cuando teníamos gobernadores al frente de la provincia, nunca nos tocó tener las dos cámaras de la legislatura a favor, con una mayoría. Entonces, claramente hoy hay una diferencia en eso que está pasando. Maxi Puyaro no solo tiene hoy a su cargo la gobernación, sino que también tiene una mayoría parlamentaria que permite
permitió generar un montón de las reformas que generamos, por ejemplo, en materia de seguridad. Fueron todas normas indispensables para poder abordar la situación urgente de Rosario. Sin dudas también un clima de época y un contexto social en la Argentina que también posibilita los cambios, ¿no? Porque hay como, independientemente de que podamos hacer juicios de valor sobre qué cambios son positivos y qué cambios no lo son, en términos generales en la Argentina me refiero, en general la sociedad está apoyando la idea de que las cosas tienen que cambiar, de que hay muchas cuestiones que tienen que ser diferentes. Y creo que hay un gobierno y un frente político que está aprovechando eso para hacer todas esas reformas estructurales de las que yo te hablaba, que a lo mejor en anteriores momentos no tenías ni la mayoría parlamentaria, ni los acuerdos institucionales necesarios, ni tampoco el apoyo de la ciudadanía. Hoy confluyen esas tres cosas a mi entender y creo que se están aprovechando muy bien en pos de transformar la provincia. De los 42 artículos que se van a discutir en la reforma constitucional, Giselle Mamut, ¿en cuáles se va a concentrar? Bueno, hay un tema en particular que a mí me parece muy importante, que es la transformación de la justicia santafesina. Soy abogada, vengo trabajando en esta temática y creo que nosotros, a veces a los vecinos le queda muy lejos entender cómo una constitución te puede cambiar cuando hablamos de la justicia, algo en tu vida cotidiana, pero la realidad, ponía hoy el ejemplo a la mañana en las notas, es que nosotros tenemos un servicio de justicia que no es rápido, que no es eficiente, que no es transparente y eso impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos en un montón de ocasiones. Pongo, por ejemplo, una mujer que sufre violencia de género, que necesita separarse de su pareja, tener cierto resguardo y además reclamar una cuota alimentaria para mantener a sus hijos. Esa persona seguramente entrando al sistema judicial hoy pase un montón de tiempo de su vida sin poder obtener soluciones, revictimizada, sin tener una sentencia en tiempo y forma, haciendo cualquier cantidad de trámites burocráticos en papel en la era de la digitalización ante el Poder Judicial. Y creo que eso dista mucho de lo que la ciudadanía está esperando del Estado y de la justicia. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de hacer un montón de cambios en el sistema judicial, pero también tenemos posibilidad de discutir cómo elegimos a los jueces y que los jueces que tengamos sean más idóneos a los cargos que tienen, que sean más conscientes de la necesidad de pensar en cómo a las personas les impactan las cosas todos los días. Y una de las cuestiones que no está regulada en nuestra Constitución es el mecanismo para designar los jueces, con un Consejo de la Magistratura plural, diverso, con un mecanismo transparente. Sin ni hablar, vi que la presidenta anunció una reforma en ese sentido. Bueno, ¿qué cambia para un vecino? ¿Cómo se eligen los jueces y qué dice la Constitución? Y que si tenemos mejores mecanismos de selección, vamos a elegir mejores jueces. ¿Cómo serían esos si los mecanismos tenemos, para vos? Bueno, nosotros hoy no tenemos un Consejo de la Magistratura funcionando correctamente. Eso significa un órgano independiente, distinto, Extrapoder como la Constitución Nacional. que tenga una conformación tanto del ámbito académico como de los colegios profesionales, como de la sociedad civil, como de los poderes del Estado, plural, no que decida solamente el Ejecutivo, solamente la legislatura, sino que se decida entre distintos actores con un mecanismo de selección transparente, como se implementan los consejos de la magistratura en otros lugares, y que eso nos permita tener a los jueces más idóneos en los lugares de decisión para que después, cuando me llega mi sentencia, el oficio, la resolución o cualquier cosa que se decide sobre un problema que yo tenga, sea en el ejemplo que puse o una empresa. Quiero evitar un concurso en estos tiempos de crisis, cuidar las fuentes de trabajo de los empleados que tengo a cargo. A lo mejor tengo que recurrir a la justicia civil y comercial y de pronto me encuentro con que todo es una traba atrás de otra y que eso no funciona bien. Bueno, muchos cambios tenemos para hacer en la justicia de la mano de los cambios que se dieron en la Corte y es un tema en el que nos vamos a enfocar mucho. Otra de las cuestiones tiene que ver con la educación. Yo soy presidenta actualmente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas y nuestra Constitución ni siquiera establece la obligatoriedad de la educación secundaria. Dice que la educación que se garantiza en Santa Fe es la educación elemental. Primaria. No habla de la educación digital, no habla de las tecnologías que hoy están tan presentes en la vida cotidiana de todos nosotros, no habla ni siquiera de cómo incorporar la cuestión ambiental, nuevas generaciones que crecen en un planeta que se tiene que explotar de otra manera, porque si no, no lo vamos a poder los aprovechar. Derechos de tercera generación no están contemplados. Y No déjame están contemplados. adivinar que tampoco habla de ESI. Tampoco. Y la alfabetización, que es una política muy importante que se está llevando adelante en Santa Fe y en muchas provincias de la Argentina, porque no puede ser que los chicos salgan de la escuela después de 7 años sin aprender a leer y escribir, también tiene que ser jerarquizada nuestra Constitución. Entonces, en el capítulo educativo nos vamos a enfocar mucho también y después en la cuestión de los privilegios de la política y todos esos cambios que tienen que ver con realidades que quienes estamos en la política vivimos que son muy distintas a las que vive el ciudadano a pie. La fractura que existe hoy entre la sociedad y los dirigentes de la política se explica muchísimo por la cantidad de privilegios, de beneficios y un montón de cuestiones que podemos cambiar en la Constitución. ¿Qué Pongo por cambiaría, caso por los ejemplo? fueros.
Nosotros hoy como legisladores, yo como diputada, si estoy sospechada por un hecho ilícito o un delito, no puedo ser obligada a concurrir a la justicia a declarar. Un ciudadano de a pie que roba un celular en la esquina o que comete cualquier hecho delictivo, sí puede serlo. Bueno, ¿cómo yo no voy a ser la primera obligada a ir a la justicia siendo una funcionaria pública? Queremos eliminar los fueros de los legisladores y que tengamos que concurrir a la justicia ante sospechas de corrupción. Queremos eliminar las reelecciones indefinidas. En Santa Fe, el gobernador no tiene reelección, pero todos los demás cargos podemos estar reeligiéndonos una y otra vez consecutivamente hasta poder ocupar hasta 30 años, como pasa en Santa Fe, que algunas personas hace más de 30 años que ocupan el mismo cargo político. Queremos ponerle un fin a eso, homogeneizar las reelecciones. Todos los cargos tienen que tener una posibilidad de reelección, pero no puede ser una reelección indefinida. Ahora, ¿están todos Cuando de acuerdo? discutan ese artículo quiero pochoclo yo. Bueno. ¿Están todos de acuerdo? O sea, porque hoy... La mayoría. Vos escuchás, digamos, algunos dirigentes que son de Unidos también y tienen 30 años, digamos, en una banca legislativa. Bueno, nosotros entendemos que la Convención Constituyente es una de las principales cosas que tienen que discutir y Unidos tiene una propuesta concreta sobre esto. Es el gobernador el que está planteando, junto con todos los que somos miembros de esa lista, que vamos a poner fin a las reelecciones indefinidas. Así que bueno, será cuestión de discutirlo en la Convención. Y 2 mandatos y a otro cargo. Sí. Sería en el patrón. Ya sucede. Vos estás 2 mandatos, después te vas. Podés volver después. Sí. Pero tenés que interrumpir ese ejercicio. Tenés que permitir la alternancia, permitir la oxigenación de los cargos políticos, del Estado y los distintos poderes que tenemos en la provincia. Sí, porque te digo, o sea, que ese sería una especie de embudo político, porque o sea, hay una contradicción. Hay muchos dirigentes que son de Unidos, muchos. Empezás, digamos, por lo menos, hay 5 o 6 que me vienen a la cabeza, que tienen más de 20 años dentro de una banca legislativa. Es decir, lo incómodo que deben estar en esta discusión. Porque no creo que se vayan a la casa después de su final. Ni nadie está planteando que se vayan a la casa. Lo que estamos planteando son reglas de juego diferentes, tomando el análisis que hacemos de la realidad. O sea, no se resiste más en la Argentina que la sociedad tenga esta diferencia con quienes ocupan cargos públicos. Porque al contrario, somos servidores de la sociedad. Estamos en los lugares en los que estamos porque se supone que tenemos una vocación de compromiso, de aportar tiempo individual a poder hacer cosas distintas y cambiarlas. Y si no empezamos por mirar hacia adentro lo que pasa en la política, por mirar lo que pasa en el Estado, la verdad que es muy difícil que la gente vuelva a recuperar la confianza y la credibilidad en la política y en los partidos. Puyaro va a descontar el día de paro mañana, paro general. ¿Estás de acuerdo o no? Y después te diría también estos cargos vitalicios que tiene el sindicalismo. ¿Qué pensás de eso? Que así como te digo ¿Se puede que hacer algo dentro de la Constitución, de la reforma constitucional sobre eso o es meterse, digamos, hay algunos artículos que plantean cuestiones vinculadas a la libertad sindical y demás. También hay una cuestión que planteamos en su momento cuando discutíamos la ley de reforma vinculada a reconocer las paritarias en la Constitución. Todas cosas que en términos de la discusión más laboral son importantes. Pero a mí me parece que así como te digo que en la política no se resiste más que una persona tenga expectativas y pretensiones de mantenerse 30 años en un cargo público, lo mismo digo de los sindicatos. Y lo digo desde el convencimiento como parte de una nueva generación de que también hay que dejarle lugar a personas nuevas, a personas diferentes, a la rotación de los lugares, a la alternancia en las responsabilidades. Eso le hace bien a las instituciones, le hace bien a la gente para poder volver a creer tanto en la política como en los sindicatos. La verdad es que cuesta encontrar en el sindicalismo una autocrítica referido a esto, pero es más que necesaria. Porque hoy en Argentina la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, lo vemos cuando pasan las movilizaciones nacionales y Twitter estalla de memes hablando de que la CGT no está haciendo nada contra el gobierno para defender a los trabajadores. Bueno, hay una falla en cómo funciona el sistema sindical, hay una falla en cómo representan los sindicalistas a un montón de ciudadanos. Por supuesto que no generalizo, no estoy diciendo que todo funcione así, pero sí es una realidad que es una cosa de todos los días que la gente ve y que necesitamos cambiar. ¿Y el Ojalá descuento del día de crítica. paro, qué te parece? A mí me parece que nosotros estamos en un momento en el que muchas veces nos encontramos en la provincia de Santa Fe teniendo consecuencias concretas en la vida cotidiana de los santafesinos por decisiones que se toman en otros escritorios que son en la provincia de Buenos Aires. Y te puedo poner, por ejemplo, los paros que se hacen por la situación nacional docente que afectan obviamente a la provincia de Santa Fe. Yo en particular creo que es una opinión que tenemos del socialismo, reconocemos el derecho a huelga, reconocemos el derecho a protestar de los trabajadores, reconocemos que existe la posibilidad de un paro, también entendemos que nosotros estamos todo el tiempo un poco presos de esa dinámica en la que el gobierno provincial tiene que de alguna manera afrontar las consecuencias de decisiones nacionales. Y esto no lo vemos solamente con la situación de los trabajadores, lo vemos también en la obra pública y lo vemos en un montón de otras cosas.
Ujú. Respecto de la paridad, Giselle, tanto que Bueno. fue discutiendo el feminismo tan transversal, sin partidizarse de alguna forma, reclamó desde la izquierda a la derecha, no sé si la derecha del feminismo, de la izquierda, una gran parte del feminismo reclama paridad. Sí, de hecho tenemos una ley vigente en la provincia de Santa Fe que consagró la paridad para todos los cargos electivos, para las empresas del Estado, para los cargos de funcionarios, Para el Poder Judicial. para el Poder Judicial, para la Corte, de la que hablábamos hace un rato. Entonces, por supuesto que vamos a impulsar que eso sea reconocido con rango constitucional. Es muy importante que lo sea, porque es un avance que hemos tenido como sociedad. Ni siquiera voy a decir las mujeres, es un avance como sociedad que hemos tenido y que de hecho si mirás la legislatura, si mirás los ministerios, se nota que desde que hemos incorporado los cupos y que hemos incorporado la paridad, ha empezado a haber una posibilidad más concreta y real de que más mujeres asuman lugares de decisión, lugares de representatividad y lugares en puestos políticos que antes era muy difícil hacerlo. Giselle, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, el como 13 siempre. de abril, ¿te encuentran en qué lugar de la lista que encabeza Maximiliano Puyaro? Estoy en el lugar número 20 de la lista que encabeza el gobernador Maximiliano Puyaro. Esperamos que tengamos un gran resultado y que podamos vivir Perdón que esta te lo diga, digamos, pero convención. 20, o sea, hasta te lo dicen los propios opositores que van a entrar por lo menos 20. O sea. Sí. Así que bueno, si todo sale bien y como Vas lo a hacer estamos convencional esperando, voy a constituyente. hacer convencional constituyente junto a otra persona del departamento de la capital con quien trabajo mucho codo a codo, que también es candidato en esta elección por nuestro departamento, que es Paco Garibaldi, que queremos que pueda ganar la elección. Él es el actual senador de la capital y entendemos que es un senador que también está cambiando la forma de ser senador. Es una persona joven que no solo se dedica a las leyes y al trabajo legislativo, sino que además ha gestionado de la mano del gobernador Puyaro un montón de obras para el departamento de la capital que son trascendentes y que eran deudas históricas, por poner el caso del puente Santa Fe-Santo Tomé, y que además no pierde por sobre todas las cosas la pata en el barro, en el territorio, en los barrios y en la cercanía con la gente. Así que esperamos que nos acompañen a Maxi y a Paco este domingo en las boletas de convencionales. Muy bien, muy bien. Gracias, Giselle. Gracias a Consigan ustedes. un mate para No, Giselle la Mamut. próxima. Ya, Porque yo urgente siempre- un mate. Sí, urgente un Siempre mate. venía con ¿Cómo era la alfajores de- y tampoco los traje. Un médico por ahí, Un médico por ahí, ¿eh? un mate por ahí.